La canción del verde, por Rudo Bermejo. Llevaba ya 2 semanas de viaje por el río largo. 2 semanas de picaduras del sueño, de días sin atardeceres y de imágenes de un pasado que apenas podía atrapar. En otro momento se hubiera deleitado con aquello. El sol sin mácula, los recuerdos de las ruedas, las ensoñaciones con olor a sexo y jazmín húmedo. Pero a Bujía se le acababa el tiempo. 3 meses atrás había encontrado las primeras manchas de la plaga verde en la zona interior de la vulva. Desde entonces la infección se había extendido hasta casi rozar sus senos y rodillas. Una corteza nervuda crecía en su carne como un eczema vegetal. Orinar era una agonía, lo mismo que doblarse. Cada noche descubría nuevos brotes sobre la piel cubierta de verdín. De los más antiguos nacían vástagos que trataban de atravesar la camisa y el peto de cuero. No se había atrevido a cortarlos. No sería la primera vez que un infectado acababa sus días en un lecho de carne y savia fresca. «Tiene que estar cerca», murmuró con una voz que no reconoció como suya. «Tiene que estarlo», repitió sin saber por cuánto se extendía aquel río, ni si su destino aguardaba en la ribera. Había apostado su vida a los rumores de viejos, el augurio de una Petrovente y los arcanos designios de las cajas de la sabiduría. Tiempo atrás se hubiera reído de alguien tan loco como para adentrarse en los dominios del verde con tan pocas certezas. Pero ahora ese mismo verde le atravesaba las entrañas. No se quedaría quieta a la espera de la muerte. Si los ancianos, las adivinas y las cajas de chispas tenían alguna idea de cómo sobrevivir, atravesaría la selva, el río y a cualquiera que se pusiera por delante. Cumplía su 15º día de viaje cuando escuchó los murmullos. Acababa de acampar junto a la orilla en un claro de piedras libre de vegetación. Al principio creyó que no eran más que los borboteos de las aguas inquietas, pero el sonido era demasiado arrítmico, demasiado extraño. En ocasiones se perdía en las ráfagas de viento, en otras el propio viento parecía arrojarla a sus oídos. Aquel ruido no pertenecía al verde, quizá fuera lo que había venido a buscar o tal vez se tratara de un enemigo. En cualquier caso tenía que investigar. No le quedaba mucho tiempo. Con cuidado de no hacer ruido sacó su machete, el mismo que había utilizado para matar al cartomante de su tribu. Después se internó en la espesura. El verde crecía con fuerza en aquel lugar, una maraña apestosa y tan densa que apenas dejaba espacio para mover la hoja entre las ramas tiernas. Después de un par de cortes se descubrió cubierta de savia, pero no le importó. A fin de cuentas ya no podía infectarse más de verde. Siguió camino a través de las hojas tiernas hasta que le llegó el olor, esa peste a putrefacción y dulce de membrillo que cualquiera que hubiera estado cerca de un infectado reconocería. Con los labios apretados para evitar las arcadas, se abrió paso hasta que dio con el claro. Allí estaban, casi una docena, todos alzados sobre un lodazal que les cubría por encima de los tobillos. Imposible distinguir sus rasgos o su sexo. La plaga les había devorado por completo. Solo los ojos recordaban que una vez fueron personas. De sus cuerpos colgaban ramas, hojas, frutos de un color rojizo carnoso que a su pesar le llenó la boca de saliva. Ya no podían moverse, sus pies habían enraizado en el barro. En los últimos estadios de la plaga los enfermos sentían la necesidad de viajar a zonas húmedas para literalmente echar raíces. Bujía tragó saliva. Por su aspecto debían llevar semanas por la zona, tal vez meses, y ella necesitaba ayuda. Apretó el mango del machete y caminó hasta la arboleda humana. Apenas dio el primer paso cuando volvió a escuchar aquel murmullo, un cántico que brotaba de gargantas como troncos huecos. Tal vez fuera una señal o un aviso. Bujía dio un segundo paso y un tercero. No podían hacerle nada que no tuviera ya encima. «Paz y buen camino», saludó con un tono demasiado parecido a aquellos lamentos. «Vine en busca de un brujo del rojo. Dicen que no puede morir ni escapar de la espesura. Dicen también que conoce el remedio de la plaga. Como veis, sufro de la misma enfermedad que vosotros. Ayudaréis por la gracia de las ruedas a una errante perdida». La frase brotó de sus labios con la naturalidad que daba una vida en los caminos. Era antigua tanto como las ruedas, y solo los locos y los desalmados se atrevían a ignorarla. Todo el mundo había seguido la ruta del asfalto al menos un par de veces en su vida.
Después de pronunciar las palabras se quedó quieta, los brazos en los costados, la cabeza inclinada. Aguardó unos segundos, después algunos más. Iba a levantar la vista, seguro de que aquella gente había perdido las orejas cuando una voz que parecía brotar de las entrañas del mundo levantó ondas en el agua estancada. Viajera, carne, hermana. Cada palabra hacía vibrar las hojas de las ramas vecinas. Olvida el camino. Olvida a los falsos dioses de las ruedas. Únete a nosotros, errante. Aquí está tu destino. Bujía dio un paso hacia atrás. Se había equivocado esa gente, no estaba enferma de plaga. Eran apóstoles del verdín, esclavos de la savia. Ya se había encontrado en el pasado con ellos, pero nunca los había visto tan lejos de las poblaciones. Su credo hablaba del verde como una divinidad, veían su enfermedad como muestra del designio divino. Se creían bendecidos por la corteza y la espina. Algunos afirmaban que extendían la plaga, que envenenaban los pozos, que su mera presencia provocaba malformaciones en los no nacidos. Pero Bujía conocía la verdad. Esta gente simplemente era débil, estúpida. Un segundo paso la hizo tropezar con un raizón que antes no existía. Cayó de espaldas, se revolvió como si el suelo estuviera cubierto de brasas. Volvió a alzarse con el brazo del machete extendido. A su alrededor brotaban raíces, prolongaciones subterráneas de lo que una vez fueron huesos. Bajo sus pies la tierra se alzaba para enterrarla. Bujía cortó un raigón y sus extremos huérfanos se agitaron como serpientes. El cántico aumentaba su volumen y los árboles mecían sus ramas al ritmo. Echó mano a su morral. Los brotes rosáceos le subían ya por las piernas cuando consiguió encontrar lo que buscaba. Una lata con un trapo en lugar de tapón. En su superficie cubierta de orina aún se distinguían los símbolos, el rostro enmascarado, la silueta de una llama. Los raigones se agitaron convulsos. Con una sonrisa cruel, Bujía clavó el machete en el barro y sacó del bolsillo su mechero. El primer chasquido iluminó su rostro con los colores del ocaso. «Por el putísimo barro que atasca las ruedas. Decidme lo que quiero saber o arderéis hasta el infierno ahora». No había cosa que inspirara más temor en aquellos locos. Fuego, la antítesis del verde, el gran enemigo, lo que separaba a la humanidad de las bestias. Un nuevo murmullo creció en el claro, una confusión de crujidos en forma de pregunta. De repente, las ramas que atenazaban sus piernas regresaron al suelo para hundirse en la tierra. Carne. La voz reverberaba ahora de miedo y de furia. Sigue el río hasta encontrar su marca, después camina por la senda herida. En su final hallarás tu destino. Bujía inclinó la cabeza. Podría hacer más preguntas, pero sentía crecer la rabia en aquellos monstruos. Con el merchero aún prendido escapó del claro y solo se atrevió a apagar su llama al llegar al río, y solo lo hizo porque le quedaba muy poco combustible. Guardó la lata en el morral y continuó camino, el estómago ardiendo por las raíces del verde. Al cabo de un tiempo que no pudo precisar, miró hacia el cielo. Sobre su cabeza se extendía el firmamento brillante, vacío de nubes. En las caravanas se decía que bajo aquellos cielos los muertos regresaban para robar el calor de los vivos. Pero Bujía no tenía miedo a ningún muerto. Las horas y los días pasaron con el zumbido del viento y la fragancia del verdín como única compañía. Cuando sentía flaquear sus piernas o el dolor se volvía insostenible, buscaba refugio, una piedra para cubrir su espalda, una hoguera de ramas caídas. La madera era húmeda, lo llenaba todo de humo, pero el fuego era su único aliado en el verde. Sus criaturas no se atreverían a acercarse ante su presencia. Dormía bajo el influjo de la picadura del sueño, su mente perdida en un palacio vacío de plantas y repleto de amantes. Incluso en aquellas ensoñaciones pensaba en la fortuna que podría hacer con un tarro de esos mosquitos. Los farolillos pagarían buena sal por las criaturas. Bien utilizado, aquel veneno era capaz de traer los sueños a la vigilia. Algunos lo buscaban para olvidar lo real y vivir la fantasía, y qué sencillo sería dejarse llevar y permitir que las picaduras le hicieran olvidar su agonía. Y despertó al escuchar un ruido y su primer instinto fue mirar hacia la hoguera. Maldijo en silencio. Había dormido demasiado y ahora del fuego apenas quedaba un hilillo de humo. Desenvainó su machete y se puso en cuclillas, los dientes apretados para no gemir por el dolor que le producía la postura. Escuchó durante largos segundos. Había algo. En el verde algo se movía, algo pesado.
Cubrió las brasas con barro y aplastó la espalda contra un tronco. Aguardó machete en mano con los ojos entornados. A su derecha se produjo un estruendo de ramas partidas. Entonces, solo a 10 pasos, apareció la criatura, lo que una vez fue un jabalí. Sus dientes eran largos, rectos, de madera astillada. Su piel una sinfonía de hojas verdes y amarillas. De su costado nacían flores moradas, lilas, pensó mientras colocaba su arma pegada a la tripa, tal y como le había enseñado el merino. Pero aquella abominación no buscaba su muerte. Con la misma parsimonia con la que había aparecido se introdujo en el río para perderse bajo sus aguas. Bujía esperó unos minutos, después regresó al camino. Pasaron horas hasta que dejó de mirar de reojo hacia la orilla. Maldijo su cobardía, su estupidez. Debía haber preguntado a los apóstoles cuál era la marca del brujo, cómo la distinguiría. Quizás lo hubiera pasado por alto, quizás fuera el maldito híbrido. Pero ahora solo podía seguir hacia adelante, rezar a las ruedas. Bajo aquel cielo sin noche perdió la cuenta de las horas, de los días. ¿Cuánto hacía que se topó con los apóstoles, con la criatura híbrida? ¿Cuánto tiempo le quedaba? Cada paso ya era pura agonía. Ni siquiera las picaduras del sueño eran capaces de sofocar el dolor. Su final estaba cerca, muy cerca. Y entonces, en algún momento, cuando la tortura de su vientre se hacía ya insostenible, descubrió la osamenta. Clavada sobre una estaca, un cráneo alargado con 2 cuernos curvos, puntiagudos. Su tamaño era descomunal, mucho más grande que el de los bueyes de las caravanas. Su marfil, en la distancia, parecía manchado de verdín. Aquella debía ser la marca del brujo. Bujía avanzó con pasos medidos, machete en mano. Al acercarse descubrió que lo que marcaba el cráneo no era mohos, sino dibujos. Un tallado de delicadeza maníaca, penes y vaginas, formas dispares que contrastaban con esa ordenación orgánica que imperaba en el verde. La osamenta miraba hacia la jungla que aquí se convertía en una maraña de espinas gruesas como puños y con esqueletos clavados en sus puntas. Pájaros, lagartos, los restos de un viajero, sus huesos convertidos en madera, su boca en criadero de margaritas. Las espinas se mecían al son de algo que no era el viento, con chasquidos que parecían repetir la misma melodía de los apóstoles, la canción del verde. Ni la selva, ni el río, ni nadie. Avanzó hacia aquellos aguijones con la hoja en ristre. Descargó un golpe tras otro sin prestar atención a los pinchazos que agujeraban su peto, los pantalones, las mangas de su camisa. No sentía dolor ni sangre brotando de las heridas. Detuvo el ataque y contempló sus brazos. Después gritó de miedo y de rabia. La plaga se había extendido. Tenía la piel cubierta de nudos del color de las avellanas. Volvió a gritar demasiado pronto, demasiado rápido. Bujía había visto muchos enfermos en los caminos. Hacían falta meses para llegar a este estado. Pero la culpa era solo suya. Se había metido en el verde en busca de una cura y solo había conseguido acelerar la enfermedad. Le debían quedar días, si no horas, antes de que la plaga enturbiara sus sentidos y lo obligara a viajar a un lugar húmedo, donde echar raíces. Desesperada, avanzó por la senda de espinas sin preocuparse de sus filos. Cortó sin descanso, con la mente perdida. Recordó su niñez entre las ruedas, sus primeros amoríos, el nombre de la primera mujer que había amado, del primer hombre que había susurrado que la quería. A cada golpe rememoraba jirones de su pasado, las largas noches de entrenamiento con el viejo merino, su primer combate a muerte, el odio hacia el cartomante que le arrebató a su hijo, la noche de borrachera, el asesinato y la huida. Después había hecho del mundo su casa y de su casa el camino. Por fin escapó de la senda erizada que los apóstoles llamaban herida, para llegar a un claro cubierto de arena blanca, finísima. Cayó de rodillas agotada y el polvo se alzó como si fuera ceniza para cubrir su rostro. Trató de limpiarse la cara de la escoria blanca y descubrió que no podía. La arena era afilada, se le clavaba en la piel como corteza. Olía a algo familiar. Recordó las fiestas anuales y la matanza de bestias. A los niños les daban un cuenco con huesos y una piedra puntiaguda para poder partirlos y sorber su tuétano. Recordó las bocas manchadas y felices, la sensación de hartazgo, el aroma que lo impregnaba todo, el mismo que ahora olía en esa arena que no era arena, sino huesos triturados tantos como para hacer un claro donde el verde no pudiera extenderse. Bujía se levantó horrorizada, pensó en huir, luego supo que no lo haría.
Por conseguir la cura atravesaría la selva, el río y a quien se pusiera por delante. Ignoró su pánico y levantó la vista al frente. Y entonces, en el medio del claro, descubrió la casa. Era un edificio enorme, rojo de óxido y blanco marfileño, con las paredes cubiertas por estrías. Pareciera una caricatura de casa antigua, con unos escalones dispares que subían a un porche retorcido. Aún aturdida pensó que no parecía construida en madera ni piedra, pero solo descubrió la realidad cuando sus pies se posaron sobre el primer peldaño. Entonces notó el latido y supo que aquella construcción vibraba al ritmo de un corazón oculto, que estaba construida con la carne y la sangre de los huesos triturados que el brujo la había creado con sus víctimas y que estaba perdida. Y sin embargo, siguió su ascenso por esa escalera de tendón endurecido y llamó a una puerta que se retorció con el primer golpe de sus nudillos y aguardó sin hacer caso de los gemidos que se extendían por todas direcciones, que suplicaban la muerte, que preguntaban por madres, padres e hijos. Y cuando la puerta se abrió como los labios de una boca retorcida, no dudó en adentrarse para caminar sobre una alfombra demasiado roja, demasiado blanda, demasiado húmeda, que conducía a una confusión de carne en forma de estantes, de piel con aspecto de ventanas, de tripas como candelabros y sangre viajando por un suelo rayado de venas. Y en medio de todo, el brujo, esa inmensísima mole desnuda, piel flácida sobre capas de grasa, ojillos diminutos, dientes puntiagudos bajo labios tan gruesos como pulgares, la barriga como perfección esférica, el pene bamboleante hasta la mitad del muslo y una sonrisa lasciva, enorme, complacida. Bienvenida a mi humilde morada errante. La voz de aquel ser vibraba como si hablaran al mismo tiempo múltiples personas. Sospecho saber a lo que has venido. Toma asiento, por favor, hablemos. Hace mucho, mucho tiempo que no viene nadie a visitarme. Desde alguna parte de la casa llegó un ruido de masticación y un asiento brotó del suelo húmedo, apenas una protuberancia con forma de encía. Bujía entendió que aquella cosa fue alguna vez parte de una persona, que ante aquel brujo estaba desprotegida. No tenía otra opción que sentarse y cuando lo hizo notó la carne vibrante al ritmo de la casa, al ritmo de ese corazón que ahora comprendía era del brujo. Con pasos viscosos, la mole se acercó hasta su altura, olfateó el aire y lanzó una carcajada. Después hizo crecer un diván demasiado cerca y se recostó como una tripa tirada en el suelo. ¿Hambrienta? Espero que te guste la carne, es el plato del día. Las carcajadas hicieron temblar los pliegues de su tripa que amenazaba con derramarse y aplastarla. Bujía trató al mismo tiempo de no vomitar y de resistirse a dar un mordisco a aquellas paredes con olor a comida. Maese dice saber a lo que he venido. Ayudaréis por la gracia del asfalto a un errante. Repudio tu letanía, la calle de las ruedas. La furia de la voz de la criatura le llenó de esputos. Rezáis a los caminos como si os dieran la vida. ¿Pero qué es la vida sino carne prieta y sangre caliente? ¿Qué sería de vosotros sin vísceras? Bujía se echó atrás ante la explosión de rabia. Con asco y con dolor se dio cuenta de que aquella criatura no era mejor que los apóstoles del verde, que su locura era similar pero opuesta. Aquello no funcionaría. Se disponía ya a levantarse para intentar escapar de aquella pesadilla cuando el brujo levantó la mano desproporcionada y la agitó en el aire como con lástima. Pero disculpa. Como digo, llevo demasiado sin hablar con nadie. Demasiado tiempo encerrado aquí, prisionero del maldito verde. El rostro, congestionado, se había acercado tanta bujía que distinguía sus vasos sanguíneos. Olía a animal enfermo, a sudor, a mierda y a vómito. Bujía sintió un asco infinito y al mismo tiempo un dolor sordo, los vestigios de una excitación que trataba de vencer a la plaga que la carcomía. Maese, siento que estéis encerrados. Si me curáis de la plaga, os juro que traeré un ejército para liberaros de vuestra prisión. Os juro que no descansaré hasta sacaros de aquí, os juro... Deja de jurar, muchacha ridícula. El diván gimió de dolor cuando la mole cambió su peso. Ni 1000 veces 1000 hombres podrían enfrentarse al verde. No aquí, no donde es más fuerte, no. No puedo escapar.
Soy como aquel viejo mago atrapado en una cueva, pero como él aún manejo mi destino. Dime, ¿qué ofreces tú que ya no eres persona? ¿Qué me impide arrancarte lo que te quede de tu carne, de utilizar tus intestinos? Tus ojos son bonitos, azules como la asfixia. Podría utilizarlo para hacer unos dados que solo sacasen unos. Dime, errante, ¿qué me ofreces que sea mejor de lo que tengo delante? Bujía bajó la mano hasta el machete, pero comprendió que no le serviría de nada. ¿Podría ayudaros? Su voz sonó como un gemido. Vivís aquí, apartado de todos. Seguro que deseáis saber lo que ocurre más allá del verde. Soy una errante, viajera de los caminos. Podría contaros cosas de lo que he vivido, podría ir y regresar para informaros, podría... Podrías morir al intentar regresar, muchacha estúpida, pero aún así... El brujo sacó una lengua demasiado larga y la paseó por su cara, lamiendo el sudor y la mugre de sus mejillas. Sí, podría serme útil. Te aferras a la vida con todo lo que tienes, sí. Sí, podría salvarte para que regresaras al mundo. Podría arrancarte esa podredumbre verde, devolverte la carne de recién nacida. Pero a cambio tendrías que ser uña y carne, cartílago y hueso conmigo. Haré lo que sea. De nuevo el gemido y una sensación de asfixia. La plaga había llegado a su garganta. Pronto solo podría hablar la canción del verde. Oh, sin duda lo harás, porque este pacto es antiguo y debe de ser aceptado con voluntad libre. Dime, mujer, ¿compartirás tu camino conmigo? Bujía trató de contestar, pero notó la garganta agarrotada, como si se hubiera atragantado con una pluma o tal vez con hojas. El pánico se apoderó de su mente, sus manos se crisparon con un chasquido de madera partida. Cerró los ojos y expulsó el aire, apenas un suspiro, lo suficiente para pronunciar un sí asfixiado que el brujo devoró con su sonrisa. «Así sea, errante». La mole se levantó con la mano en la entrepierna. «Loada sea Madre Roja, qué magnífico día. Ven, muchacha, ven y nos fundiremos con lo divino». Pero Bujía ya no escuchaba. Su mente solo podía pensar en una idea. Encontrar una charca, un río donde cantar una canción que por fin reconocía. Quizás aquello fue bueno. Quizás las ruedas fueron piadosas con ella. Porque Bujía no notó ni siquiera la primera embestida. Cuando despertó supo que todo era distinto. Yacía tendida en el barro junto al río, desnuda. Miró sus manos y lloró cuando las descubrió sucias de tierra. Las paseó sobre los pechos, el vientre, la entrepierna. No quedaba rastro de corteza, solo una red de cicatrices, de carne blanca como de recién nacido. A su lado, medio enterrados en la tierra, su morral y el machete. Bujía palpó sus pies, sus piernas, la cabeza, piel, sangre y huesos, ni rastro de plaga. «Por supuesto, muchacha estúpida». La voz del brujo sonó en su cabeza con la misma claridad con la que escuchaba el viento entre las espinas. «Dije que te curaría y lo he hecho. Ahora puedes volver al mundo. Solo que esta vez tendrás compañía». Bujía guardó silencio. Uña y carne, cartílago y hueso. El brujo estaba atrapado en la espesura. No podía salir, no al menos con su cuerpo. Pero había entrado en ella como un feto, un apósito placentario. Vería a través de sus ojos, oiría las palabras que la dirigieran. Quizás hasta pudiera controlarla. Bujía lo supo de manera instintiva. La presencia del brujo le daba acceso a parte de su sabiduría lo suficiente como para construir un espacio en su mente, un lugar donde el brujo no pudiera hallarla, un refugio donde tramar venganza, donde buscar la huida. Pero debía de ser cuidadosa. El brujo era la serpiente y ella la mangosta. De ahora en adelante, los dos bailarían una danza de vida y de muerte. «Entonces, muchacha, ¿dónde vamos?» Bujía abrió el morral y sacó su única muda. Estaba empapada y olía a pantano, pero se sintió mejor vestida. Después contempló el cielo vacío de estrellas, hacia el muro cortado de espinas, hacia el río y más allá, hacia un futuro cercano y quebradizo. «Volvemos a la carretera».
Por las ruedas que quiero dejar esta puta selva atrás y regresar al camino. La voz de su cabeza gorjeó complacida. En silencio Bujía trazó planes. Tendría tiempo para aprender del brujo, para conocer sus límites. Por primera vez en muchos días se permitió una sonrisa. A su alrededor, el viento silbaba con la canción del Verle, pero ella ya no podía oírla.